Muy buenas noches, amigos de Radio Jornalera. Mujeres por el Cambio nuevamente entran a sus hogares cuando son las 8 de la noche, hora del este, y 5 de la tarde, hora del Pacífico. Vamos a acompañarles nuevamente con una invitada especial. Como siempre, traemos a las personas que nos puedan educar, informar, transformar y que nos sean una luz que ilumine en momentos duros de nuestro camino. Pues saludamos a todos nuestros oyentes que seguramente en California están regresando a sus casitas ya finalizar una jornada laboral. Y bueno, aquí en Florida, que estamos en la costa este, pues estamos ya tal vez muchos ya en su casa cenando, ya descansando de un día laboral arduo. eh, y bueno, queremos acompañarles también a los del centro y la montaña, que tienen una hora menos, están en ese proceso de llegar a sus casas y tal vez algunos ya cenando, pues nosotros queremos hacerle una compañía interesante. También quiero agradecer a Manuel Vicente, director ejecutivo de la Radio Jornalera, a Francesco, que es en la parte técnica y nos ayuda a salir con un buen sonido y una buena imagen. Quería presentar esta noche a Cintia Arzu. Cintia Arzu tiene una historia poderosa, una historia que nos va a dejar muchas huellas en nosotros de enseñanza, de empoderamiento. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarle. Hola Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto estar aquí. Cintia, antes que nada, antes de empezar la conversación, quisiera que me cuentes quién es Cintia de niña. ¿Qué pensaba Cintia de niña? ¿Cuáles eran sus sueños? Queremos entender tu historia de vida desde pequeña, a los cuántos años llegas a Estados Unidos o has nacido aquí, de dónde eres, cuáles son tus orígenes, pero también entender la niña, porque la niña que llevamos dentro ahora la cuidamos nosotros, ¿no? En un principio, la niña que teníamos, pues estaba, digamos, a la expresa de la parte exterior de nuestras mamás, nuestras tías, todo lo que nos pasaba. Pero ahora nosotros tenemos el control de esa niña, pero esa niña tenía muchos sueños. ¿No? Los has llegado a desarrollar, has cambiado, porque a veces uno quiere ser ingeniera, y después la vida va dando ciertas situaciones que ves cosas que se necesitan doctores y te conviertes en doctora. O, por ejemplo, como nosotros a veces estamos organizando comunidades, entonces también em, pues la vida y las experiencias y muchas cosas que uno va pasando por esos caminos de la vida, pues la van cambiando y dice, creo que se necesita más y creo que yo estaría mejor en ese papel y me siento más cómoda. O el estar en una iglesia, pues igual con muchísimas comunidades haciendo ese empoderamiento de fe que necesitamos tantos y que en este mundo tan complicado, pues todo el mundo se ha olvidado, nos hemos dedicado a trabajar, nos hemos dedicado y olvidamos lo más importante, ¿no? La fe en un Dios que nos protege, en un Dios que nos cuida, que nos guíe. Entonces, adelante, Cintia, queremos conocerte. Hola, pues mucho gusto. Mi nombre, bueno, es Cintia Arzú y yo soy de Honduras. Originalmente soy de Honduras. Vine a Estados Unidos a los 16 años. Am, digamos que la Cintia de niña fue una niña que se crió en un hogar dividido, por decir así. Me crié hasta como los 9 años con mi mamá. Y después de los 9 años hasta los 16 que vine a Estados Unidos, me crié con mi papá. Tuve la ausencia de uno durante ese tiempo, porque cuando estuve con mi mamá, pues tenía la ausencia de mi papá, no tenía comunicación con él. Eventualmente, cuando me fui a vivir con mi papá, tenía la ausencia de mi mamá porque justo mi mamá se vino para Estados Unidos y no teníamos comunicación, pero no, pues no era lo mismo. Am, desde niña, desde el vientre de mi mamá, sufrí mucho rechazo, lo cual esa niña sabía.
refugiado en muchas cosas que me hacían sentir quizás como que sí valía, como que sí importaba, porque yo sentía mucho rechazo en mi vida. Yo sentía que las personas más importantes que debían estar en mi vida en algún punto me habían abandonado. Entonces era una combinación de mucho rechazo, mucho abandono, lo cual fue formándome en querer ser una persona que quería estar ahí para los demás, en querer ser una persona que pudiera ayudar a otras personas. Entonces, mi sueño era convertirme en una doctora y de esa manera poder ayudar a personas porque yo sentía que era una manera en la que podía hacerlo. Cuando me vine pues para Estados Unidos, todo cambió porque hubieron muchísimos cambios, hubieron situaciones mientras estaba estudiando que me impidieron eventualmente comenzar a estudiar lo que era la carrera. Pero siento que Dios de alguna manera fue como que todo poniéndolo en su lugar, que mis planes no eran conforme a los planes de Dios y Dios ha ido transformando sus planes y aunque no es exactamente lo que yo deseaba cuando yo era una niña, ah, Dios lo ha hecho bastante similar y todavía me ha dado la oportunidad de ayudar a otras personas, de poder estar ahí para otras personas. ¿Cómo has sentido? Porque, bueno, la experiencia de tu niñez con ese rechazo que has sentido tú, por las circunstancias tal vez, digamos, en tu hogar, digamos, de tener padres separados y todo eso, ¿no? Eso conlleva muchas cosas entre familias y todo eso, que al final de cuentas, la persona, tú, digamos, has sido como la víctima de ambos lados. En cuestión de rechazo, porque algo has debido percibir para sentir ese rechazo, ¿no? Pero cuando llegas aquí a Estados Unidos también, o sea, sentimos ese rechazo del sistema, el rechazo de no tener estatus migratorio, muchos no tenemos estatus migratorio, el rechazo de, has llegado adolescente, supongo que no sé si sabías el idioma o no, porque también es otro rechazo el hecho de que no pronuncies bien y te digan what, o sea, no entienden lo que estás diciendo y vos aún más socavado tu autoestima, te sientes frustrado de no poderte comunicar y todo eso se resume en muchos rechazos. ¿Cómo ha sido el impacto de ti? Porque sí, muchas personas como que nos hemos bloqueado hasta aprender inglés por ese rechazo, digamos, experiencias desagradables que a veces uno ha tenido aquí en los Estados Unidos y hasta de nuestros mismos amigos latinos, ¿no? Con crueldad que te corrigen o que el estatus migratorio no pueda solucionar y también es un rechazo, has venido a contribuir, a trabajar, a una mejor vida y todo eso, pero y eso se resume también en un gran rechazo. ¿Cómo ha caído en ti sentir eso en tu país, pero también sentir otro tipo de rechazo aquí del sistema? Pues, como decía, a lo largo de todo ese periodo, ¿no? El rechazo venía marcando mi vida. Para dar un poquitito más de contexto, yo soy mixta, de razas mixtas. Entonces, pues cuando estaba con la familia, mi mamá a veces recibía rechazo por esta raza. Luego estaba con la familia, mi papá recibía pues otro tipo de rechazo. O sea, me sentía que no encajaba en ninguno de los dos, ¿no? Cuando vine a Estados Unidos y entré a high school, porque ya vine cuando comencé high school, los niños pues muchas veces, no era la única porque había muchos niños también en esa misma situación de que estaban recién llegados al país y que no sabían hablar pues bien el inglés. Y miraba que muchos niños se burlaban. Los niños, pues, nacidos aquí, que hablaban bien el idioma, se burlaban. En algunas ocasiones a mí me hicieron comentarios como de que yo no sabía nada. Me quisieron hacer sentir como que si yo era ignorante por no saber el idioma, por no hablarlo bien. Y fue un poco difícil la transición, para poder adaptarme a lo que era más que todo el sistema de la escuela. Fue un poco difícil, pero gracias a Dios que he sido una persona que no me rindo. Entonces, usaba eso como un impulso
para demostrarle a las personas que no, que yo no era eso que ellos decían. Y eso me impulsó, por ejemplo, a querer aprender inglés. Cuando me gradué de high school, me gradué incluso con honores. A pesar de que tenía solo 2 años estudiando en el país, me gradué con honores, me gradué con un GPS bastante alto. Y fue como que, a pesar de que eso pudo haberme destruido, y me pudo haber hecho una persona que desistiera de seguir intentando o de quedarme estancada. Más bien en ese momento me ayudó como a impulsarme, a demostrar que sí puedo, que no debería dejarme definir por lo que las personas dijeran. Em, ¿cuál, cuál ha sido la experiencia que más ha marcado tu vida? Un antes y un después. Diría que cuando tomé la decisión de que quería quitarme la vida, fue una etapa muy oscura. Según nosotros vamos creciendo, vamos pasando por muchas situaciones, vamos pasando por cosas que nos marcan. Como mencionaba, ya yo venía con mucho rechazo, abandono. En esta etapa, cuando yo quise quitarme la vida, yo venía arrastrando depresión. Estaba en una depresión muy profunda. Tenía una niña de 4 años, mi hija tenía 4 años en ese entonces, era madre soltera. Desde el embarazo prácticamente yo estaba sola y no tenía en sí apoyo. Mi familia pues estaba muy lejos, la familia que estaba aquí no tenía el apoyo de ellos. Contaba solamente con unas cuantas personas cercanas que no eran ni siquiera familia, que cuando podían me apoyaban, pero estaba prácticamente sola, por lo menos de esa manera yo me sentía que yo estaba sola. Y llegó todo a un punto en el que me quería quitarme la vida. No llegué en sí a intentar hacerlo físicamente, pero sí a hacer el plan. Em, ¿qué pasaban por tus pensamientos ese momento? Porque ya tenías una niña. Sí. Fue bastante difícil porque yo sentía de que yo no era suficiente, sentía de que no era suficiente como mamá, que mi hija iba a estar mejor con otras personas, que yo no podía darle todo lo que ella necesitaba, que yo no podía, ah, no tenía el suficiente tiempo para estar con ella, aunque yo le dedicaba mucho tiempo, porque mi hija para mí siempre ha sido como que lo principal. Y sin embargo, yo sentía de que lo que hacía no era suficiente, sentía que no era suficiente como mujer, sentía que no era suficiente en mi trabajo, en todos los aspectos. Incluso llegué a sentir de que ni siquiera era suficiente para alcanzar la misericordia de Dios. Entonces, cuando ya llegué a ese punto, simplemente me sentía ya muy cansada, sentía de que sin importar lo que hiciera, por mucho que me esforzaba en tratar de dar lo mejor de mí, en tratar de hacer lo mejor, de tomar las mejores decisiones que pudiera en mi vida, sentía de que nada funcionaba y que simplemente yo estaba cansada de seguir peleando, de seguir sintiéndome rechazada, de seguir sintiéndome que nada de lo que hacía era suficiente. Y pues todo eso fue lo que me llevó a decir, bueno, como a querer desistir y decir ya no tiene sentido seguir luchando, y pensaba de que mi hija podía tener un mejor futuro, pues con otra familia, con su papá. Y qué duro todo lo que tú cuentas y es una historia que se repite siempre, ¿no? En muchas partes. ¿Qué papel jugó en ti la fe en Dios durante esta etapa tan difícil y tan decisiva? Fue fundamental. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por esa etapa, de hecho, yo estaba yendo a la iglesia. Y a muchas personas les sorprende porque me dicen, cuando yo comencé a contar el testimonio, me dicen, no parecía en lo absoluto que tú estabas pasando por eso. Yo creo que muchas veces nosotros nos ponemos una máscara y tratamos
ocultar lo que estamos viviendo en lugar de correr hacia los brazos de Dios y ser transparentes y decir, eso es lo que estoy pasando. Y muchas veces en la iglesia muchas veces creemos de que tenemos que ser perfectos, de que todo en nuestra vida tiene que estar completamente bien, porque si no, entonces somos malos cristianos o no creemos en Dios suficiente, etcétera, ¿no? Y yo estaba allí, pero de alguna manera tenía a Dios de lejos, porque yo estaba poniendo una barrera de sentir que yo no era suficiente para la misericordia de Dios, o la que estaba poniendo la barrera era yo. En ese momento, am, cuando pasó todo esto, des- decidí acercarme a Dios. Y eso fue lo que me ayudó a salir de esa depresión. Fue como que pude ver, como que la venda se quitó de mis ojos y pude ver que la gracia de Dios y la misericordia de Dios sí estaba allí para mí y de que sí podía alcanzar su gracia. Y eso fue lo que me impulsó pues a desistir de esa decisión y fue lo que sanó mi corazón. ¿Qué herramientas emocionales o espirituales te ayudaron a salir adelante? Fueron Acompañamiento, oraciones, terapia de la comunidad. ¿Qué es importante en ese momento? Porque de pronto estamos ahora frente a muchas personas pasando por esa situación, y me gustaría que le cuentes las herramientas, porque de pronto también les sirven a ellas, ¿no? Estamos pasando momentos muy duros y no puede ser siempre el rechazo, sino esta situación en la que estamos pasando, acorralados, familias separadas pasando momentos duros. ¿Qué te ha ayudado a ti que les puede ayudar a ellos? A mí me ayudó muchísimo lo que es la oración. La oración, muchas veces escuchamos que la oración tiene poder y sin embargo no lo usamos, no tomamos ese poder que la oración toma. En ese entonces, cuando yo decidí dejar que Dios trabajara en mi vida y que Dios me sanara, la oración fue mi refugio. Me refugié mucho en tratar de conversar con Dios, en ver a Dios como alguien que estaba ahí cercano a mí, como un amigo, ¿no? Y simplemente conversar con Él. Eso me ayudó a acercarme más a Dios, me ayudó a conocerlo más, aparte de integrar lo que es leer más la palabra de Dios, porque muchas veces ignoramos lo que dice la palabra de Dios y ahí encontramos todo, ¿no? Ahí encontramos fuerzas cuando las necesitamos, encontramos ejemplos de personas que pasaron por situaciones similares a las situaciones que nosotros hoy pasamos. Pero lo desconocemos porque muchas veces no leemos la palabra y es a través de la palabra que nosotros conocemos mejor a Dios. Entonces, me refugié en leer más la palabra. También otra herramienta que me ayudó fue en mi iglesia se hacen retiros. Decidí pues Mm. pasar por un retiro de restauración, lo cual me ayudó muchísimo porque me ayudó a entender esas áreas de mi vida que necesitaban sanar para que yo pudiera completamente sanar de esa depresión. Y junto con eso, yo sentía que el Señor, o el Señor más bien me habló de que hiciera un altar de adoración para Él, que comenzara a adorarlo en la intimidad, a solas. Y entonces yo me encerraba en mi apartamento y habían horas a veces que yo solamente me refugiaba en adorar a Dios, Mm. en adorar, yo solamente adoración al Señor. Y eso me ayudó muchísimo porque como que todo eso me fortaleció a salir de, por decir así, como un hueco en donde yo me encontraba. Y todo eso fue lo que me ayudó a sanar también en ese proceso. Lo que te cuentas es muy duro, pero es una realidad, ¿no? El hecho de dar ese paso de reconocer que algo está pasando. Em, ¿Qué heridas te dejó esa experiencia? Porque supongo que es como, por ejemplo, ahora mirarte al espejo y ver a esa mujer tan linda ahí, pues echada adelante, pero que en un momento querías quitarte la vida y te miras ahí frente a, a, a esa historia, a lo que pasó, pero está ahora una mujer
em, por decirlo así, exitosa, con las ideas claras, con un propósito, con metas claras, con una niña creciendo linda, cada vez más grande, de pronto con tus papás al lado o como comprendiendo situaciones, porque en un momento dado no comprendemos y cada uno tiene una historia. Tu mamá tendrá su historia, el por qué ha venido o por qué ha pasado esas cosas. Tu papá, por qué ha actuado ¿qué se llama? De alguna forma, de esa manera. O las familias que van, digamos, eh, enraizadas en ciertas situaciones de nuestras culturas, enraizadas en muchas cosas, en el colonialismo, en muchas cosas que en un momento para nosotros no significa nada, sino que está ahí nuestro sufrimiento, ¿no? Eh, ¿Qué heridas te dejó esa experiencia y cómo has trabajado para sanarlas o ya las tienes sanas? Podría decir de que ya gracias a Dios esas heridas están sanas pero durante un tiempo lo que había era mucha vergüenza y mucha culpabilidad de haber llegado a sentirme de esa manera. Y siempre se me venía a la mente como, ¿cómo es posible que hayas pensado en querer quitarte la vida teniendo a una hija la cual has estado criando sola y que sabes que no tenías en sí el apoyo, por decir así, de su papá o de que pudiera tenerla pues en un lugar seguro, ¿no? Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que quisieras rendirte si para ti tu hija es lo más importante? Entonces me sentía a veces así y eso me dolía muchas veces porque como lo mencionaba antes, para mí mi hija es muy importante, la amo muchísimo y el simple hecho de haber pensado en rendirme, en desistir, me dolía y me llenaba de vergüenza muchas veces. Sin embargo, a través de todo este proceso que Dios usó para sanarme, es cuando yo pude darme cuenta de que pasamos por etapas, pasamos por procesos y que gracias a Dios la misericordia de Dios nos alcanza y que solamente debemos dejar que Él sane. Entonces yo le permití a Dios que Él sanara completamente las heridas, pero que también me quitara lo que es esa vergüenza, esa culpabilidad y que pudiera más bien usar esa situación para algo bueno. Mm. Hoy en día gracias a Dios, el Señor me ha dado una familia hermosa, un esposo maravilloso, que es un excelente padre, es una excelente persona. La relación con mis padres muy buena hoy en día. No hay ningún sentimiento de rencor hacia ellos por todo lo que pasó. Ahora puedo amarlos libremente sin sentir ningún sentimiento en contra de ellos por todas las decisiones que tomaron, ¿no? Entonces, al final todo obra para bien y le doy gracias a Dios que esas heridas pues han sido sanadas. ¿Y en qué momento pudiste ver que esa experiencia tenía un propósito mayor? Porque, como me comentabas, tú das muchas charlas motivacionales de acuerdo a tu experiencia. ¿En qué momento te diste cuenta que era solo una experiencia que tiene un propósito mayor para ahora hacer lo que tú haces? Eso me vine a dar cuenta de que eso tenía un propósito mayor la primera vez que lo compartí. Porque, como decía antes, yo estaba llena de mucha vergüenza, me daba mucha vergüenza incluso compartir el hecho de que yo me había querido quitar la vida. Cuando la primera vez que yo lo compartí, que fue en un evento que tuvimos de la iglesia y pues yo di una enseñanza y compartí mi testimonio acerca de lo que es la depresión y acerca de lo que es el suicidio y todo eso. Y después de eso, una muchacha se acercó a mí y me dijo, muchísimas gracias por compartir tu testimonio, tú no sabes cómo me ha ayudado. Yo estoy pasando por la misma situación y tu testimonio me da esperanza de que puedo salir de esto. Y a mí eso me llenó de mucha emoción y ahí fue cuando yo entendí que había un propósito mayor para lo que había pasado. Hay muchas mujeres que están pasando por la misma situación
y no se atreven a hablar, muchas se lo guardan, muchas lo sufren en silencio y es importante cuando alguien ya ha pasado por esas situaciones de poder compartirlo, porque eso ayuda a ver a otras personas de que sí hay esperanza, de que sí se puede salir de eso. ¿Qué aprendiste sobre ti misma que no sabías antes de pasar por esa experiencia? Que tengo mucha fuerza, que el Señor me ha dado muchísimas fuerzas. Yo creía que yo era débil, especialmente por haber pasado por una etapa de depresión, de intento de suicidio y todo eso. Yo creía que yo era una persona débil. Mm. Y a pesar de todo esto, eso más bien me vino a mostrar de que soy muy fuerte. Han sido muchísimas cosas las que he pasado en mi vida y a pesar de todo eso, sigo adelante, trato de seguir adelante agarrada de la mano de Dios. Entonces, eso me enseñó eso, mucha fuerza, que Dios me ha dado mucha fuerza. ¿Qué significa para ti ser una mujer de fe? Ser una mujer de fe es no solamente decir yo creo, sino también tomar acción. Mm. Es decir, yo creo y en base a lo que yo estoy creyendo voy a accionar. Es decir, si yo creo que el Señor me puede ayudar a llevar palabra de restauración a otras personas, entonces yo voy a creer y voy a tomar esa palabra y yo voy a ir y ayudar a otras personas para que puedan ser restauradas. Entonces, hoy en día, como vemos la situación, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es muy importante como mujeres que nos empoderemos de esa fe, que nos apropiemos y que tomemos acción para que podamos no solamente hacer la voluntad de Dios, sino que a través de nuestros testimonios también podamos ayudar a otras mujeres y que podamos inyectar esa fe a aquellas que quizás no la tienen. Es muy importante en esos tiempos la fe. Cuando todo está perdido, tenemos que aferrarnos a esa fe y dejar en las manos de Dios todo lo que está pasando, porque a veces pues no se puede hacer y no podemos desesperarnos, ¿no? Dios sabe lo que hace. Nosotros dice, ayúdate que Dios te ayudará y nos ayudamos. ¿Cómo tú consideras, por ejemplo, la salud mental y emocional? Porque, bueno, a veces no damos importancia a eso y tenemos, como el cuerpo es maravilloso que Dios nos ha hecho, pues tenemos ahí algunos anuncios, por ejemplo, empezamos con insomnios, con pesadillas, con cosas que nos va anunciando el cuerpo que digamos estamos cayendo en depresión, en ansiedad, en ataques de pánico. Y bueno, en nuestras culturas a veces ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra o también, digamos, estar como muy colados a la fe, pues siempre tenemos críticas, ¿no? Em, en tu percepción, ¿cómo tendríamos que cambiar para que nuestra gente que se necesite, que está con tristeza, haga un paso de ir a su iglesia, que ellos son devotos, pero también que reconozca que a veces Dios da como maravilloso que es síntomas que necesitamos, digamos, ir a un psicólogo para que nos enseñe las herramientas y canalizar emociones o situaciones o traumas o aún más, hay enfermedades mentales que son reales y que necesitamos un psiquiatra donde necesitamos medicación como cualquier parte de nuestro cuerpo. Y yo siempre digo, toda esa sabiduría de esos psicólogos, psiquiatras o cualquier profesional médico, pues es porque Dios da. Dios les da a ellos ese conocimiento y esa sabiduría que a través de ellos algunas cosas sanan. Y nos cuesta a la comunidad latina reconocer como a un traumatólogo, a un doctor general, a un psicólogo, a un psiquiatra. ¿Qué tú crees que deberíamos hacer? Porque
las emociones, las enfermedades y la salud mental, pues nosotros totalmente las descuidamos, ¿no? Y Sí. realmente puede caer en cosas peores, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, de un suicidio. Hay tantas cosas que nos agobian en este mundo que es cruel y exigente, ¿no? Por un Ujú. lado, estamos, digamos, somos personas de fe, queremos hacer el bien, queremos ir a nuestra iglesia, pero a mí me decía, la otra vez compartí con una compañera reflexiones y me decía, a mí me encanta, pero ¿sabes qué me dice? A veces no llego a pagar la renta, me dice. Tengo que trabajar 2 trabajos, 3 trabajos, 7 días a la semana. No tengo tiempo ni para ir a la iglesia, me dice. Me siento mal, estoy metida en este gran lío que he venido aquí con mis hijos y ¿qué se llama? Y no tengo tiempo ni para nada, ni para estar con personas, ni ir a mi iglesia, ni hacer lo que tanto me gustaba, pero ya estoy aquí. Y entonces yo le decía, Dios es grande, Dios comprende hasta esas situaciones. Pero me decía, ¿sabes qué? Estoy como triste, deprimida, enojada conmigo mismo y a veces me hago pagar con mis hijos. Yo les decía, ¿sabes qué? Necesitas una ayuda psicológica o algo así para, digamos, todas tus frustraciones canalizar, porque ellos te dan herramientas para canalizar, escribilo, qué es lo que no te gusta, después lo rompes, así es todo tipo de cosas, pero ¿qué importancia tú le das a la salud mental y emocional? Porque es tan importante llevar, hay traumas de niños que son cosas que los tapamos y esos traumas repercuten hasta mayores, entonces creo que es importante tomar y que nuestra comunidad tome la importancia de la salud mental y emocional para que en un futuro, digamos, no tengamos problemas más duros, porque, por ejemplo, tú has sido una mujer fuerte que has reaccionado, pero ¿cuántas personas solo son historia ahora? Sí, sí. Es la verdad muy lamentable, cómo en nuestra sociedad hoy en día no le damos la importancia. Y no solamente, yo creo que hoy en día se da un poquitito más, es más, hay más cobertura sobre el tema que antes, pero todavía no le damos la importancia que se merece el tema de la salud mental. Hay muchas personas que terminan quitándose la vida porque no saben cómo lidiar con todas sus emociones, con traumas y con todo lo que está pasando por sus mentes, en sus corazones, cuando uno está en una etapa de esas, ¿no? Una de las cosas que yo descubrí cuando estaba pasando por esa depresión es que uno se siente que uno está como en un hueco en el cual nadie te puede sacar y en el cual no hay nada que lo pueda ayudar a uno. Es como que uno siente que hasta ahí llegó la vida, de que no hay más nada que uno pueda hacer y que no hay más nada que lo pueda ayudar a uno. Y muchas veces lo estamos viendo solamente desde nuestro punto de vista. A veces necesitamos que alguien de afuera mire nuestra situación y que nos ayude a ver lo positivo de la situación. Alguien que nos ayude a ver, como quien dice, con ojos diferentes. En nuestra sociedad hay mucho tabú, yo lo miro como un tabú, el tema de la psicología, el tema de ir a un psicólogo, porque muchas personas creen que los psicólogos son para locos, Mm, por decir así. He mm, escuchado mucho eso. mm, Si necesitas ir a un psicólogo es porque estás loco o porque eres una persona débil. Como estaba mencionando antes, yo creía que era débil pues por esa misma situación, porque había pasado por esa etapa de depresión. Sin embargo, una persona que está pasando por una depresión profunda no es una persona débil. De hecho, es una persona muy fuerte porque día a día a veces uno todavía se levanta y continúa haciendo sus actividades. Tienes hijos, todavía continúas atendiendo a tus hijos. El problema es que uno llega a un punto en el que uno se ahoga. Llega uno a un punto en el que uno se cansa porque uno está estamos peleando con nuestras propias fuerzas y obviamente te cansas, ¿no? La, si nosotros acudimos
ya sea a un psicólogo o puede ser, hoy en día en muchas iglesias incluso hay psicólogos que son cristianos que Mm. dan terapias y yo creo que hay muchos recursos a los que podemos acudir. Solamente nosotros necesitamos dejar ese tabú, ¿no? Y dejar de verlo como algo que es una debilidad o como verlo algo que es malo y en lugar de eso, verlo como una herramienta que nos pueda ayudar, porque como usted mencionaba, muchas veces tenemos síntomas, el cuerpo nos va avisando de que algo está malo en nosotros y nosotros no le damos la importancia. Por ejemplo, en mi caso, yo no sabía que yo tenía una depresión profunda, pero sí tenía todos los síntomas. Yo no tenía muchas veces deseos de hacer las cosas que a mí antes me gustaba hacer. En las noches yo así de la nada, yo lloraba hasta quedarme dormida. Sentía mucha tristeza, era una tristeza que era como, se convertía a veces en una fatiga, como cansada de la vida, no quería ni siquiera hablar con las personas, no quería estar cerca de nadie muchas veces. Entonces, vamos teniendo muchos síntomas que si nosotros llegamos a atenderlos a tiempo, todavía se puede salvar a una persona, todavía podemos salvarnos cuando lo atendemos a tiempo, pero necesitamos usar estas herramientas. Muchas veces, especialmente cuando estamos en los caminos de Dios, creemos de que la psicología y que todo eso, pues que no ayuda mucho porque nosotros decimos, tenemos a Dios y Dios es suficiente. Y sí es cierto, Dios es suficiente. Sin embargo, Dios ha dado el conocimiento y la sabiduría a muchas personas para poder ayudar de una manera quizás diferente. Dios es el que da el conocimiento, Dios es el que da el entendimiento y Dios nos da esos recursos para que nosotros también podamos usarlos. No es que por ir a un psicólogo voy a dejar de ser creyente de Dios. No que porque voy a ir a un psicólogo significa de que no tengo fe en Dios, sino que tengo fe en Dios y yo estoy creyendo en Dios, pero voy a usar también las herramientas que Dios me ha dado. Y en mi caso, en ese entonces, no tenía los recursos para ir a un psicólogo. Quizás por eso no se me ocurrió hacerlo, porque si de haberse me ocurrido, quizás lo hubiese tratado. Eh, pero a mí me gusta mucho la psicología. De hecho, comencé a estudiar psicología, no la he podido terminar la carrera por temas familiares, pero me gustó mucho la carrera y creo que por ese incline hacia lo que es la psicología, eso fue lo que me ayudó a descubrir en mí las raíces de dónde venía toda esa depresión. Aparte de que Dios me dio como el entendimiento y la sabiduría para poder ver de dónde venía esa depresión y poder, como dicen, atacar el problema desde la raíz. Entonces, usé el conocimiento que Dios me estaba dando de ver las raíces y al mismo tiempo usé las herramientas espirituales que Dios me dio, porque comencé entonces a enfocar mi oración en tratar esas raíces, en sanar esos traumas que venían desde la infancia que necesitaban ser sanos. Entonces, las herramientas que Dios nos ha dejado es para que las usemos. Es necesario que como comunidad, que como sociedad nos apoyemos los unos a los otros en estos temas, que en lugar de hacer sentir a una persona como que es débil o como que está loca por necesitar ayuda psicológica, que más bien seamos esa mano, ese apoyo que le diga, sabes que aquí estamos para ayudarte, sabes que estás tomando una muy buena decisión en querer buscar ayuda, porque eso puede salvar muchas vidas. Qué importante lo que tú has dicho y has relacionado la fe y la salud mental y los psicólogos. Qué importante, cuán sabio ha sido todo tu manera como has desarrollado, porque a veces como que le queremos dar mucho trabajo a Dios, ¿no? Y le decimos, no, Él me va a sanar y, no, y es lo que tú has dicho. Dios da las herramientas, da los conocimientos para que podamos acudir también a un psicólogo o a un psiquiatra si es necesario. Y sí es importante
derribar esas barreras y de los tabús de que si tenemos tristeza y todo, ocultamos o que el psicólogo y después nos van a etiquetar como locos y cosas así. Pues un psicólogo, un psiquiatra es un profesional como cualquier otro. Es como cuando vamos a un oculista, vamos a un traumatólogo. Solamente que, bueno, en muchos ámbitos pues los han puesto ahí como que relacionados con locura, y creo que el estar triste y el pasar momentos de depresión o cualquier otra situación lo hemos pasado todos, y muchos hemos necesitado psicólogos para pasar ciertas cosas, o sea, con pérdidas de personas, pues no hemos podido soportar ese dolor y hemos tenido que tener esa ayuda. Es como cualquier otra situación de que uno es más delicado del estómago o más esto, y también de la misma manera emocionalmente. Y eso no me vuelve menos que nadie ni me hace loca, sino que pues las Total. emociones son fuertes, tenemos que aprender a manejarlas, a reconocer, y creo que también esa parte es como eh, tener el cuidado y el amor a mí misma, ¿no? Y yo siempre tomo desde el punto de vista de que en un momento tenemos a una niña eh, que está propensa de todo lo externo, ¿no? O sea, todo su entorno. Pero como cuando ya somos mayores, esa niña está en nuestras manos y nosotros Cierto. tenemos que cuidarla. Ya no es, Sí. puede ser víctima de maltrato, ya no puede ser víctima de nadie. Va, la tenemos nosotros y tenemos la responsabilidad de cuidarla. Y cuando está triste, respetar esa tristeza. Y cuando la tristeza es mucha, irnos a un psicólogo para que nos ayude a canalizar esas emociones, lo que está pasando. Y eso no nos vuelve más vulnerables ni débiles, sino nos vuelve más fuertes porque estamos reconociendo cosas que están pasando con nosotros y nos estamos cuidando a esa niña interna que todos tenemos, ¿no? Em, Exacto. Ahora quería ir a la parte que me emociona mucho. Es el hecho de que esa historia tan linda que tienes de fortaleza, ¿cómo la has plasmado tú en tu iglesia, en la comunidad, en el grupo en que estás? ¿Cómo ha comenzado tu llamado a dar charlas motivacionales en la iglesia? Am, Ha sido la verdad muy interesante porque de hecho a mí el Señor me habló a través de una persona que Él me iba a usar para sanar personas en lo que es el aspecto interno, ¿no? Del Mm, corazón, personas que han sufrido mucho abandono y todo eso. Y pues he sido una persona que le digo al Señor, lo que usted quiera hacer, hágalo. Prepáreme y cuando usted diga, yo estoy lista. mm, Entonces, yo le dije al Señor que estaba bien, que yo quería ser usada por Él y que si Él quería usarme a través de esa situación, pues que yo estaba dispuesta. Entonces, comencé en un evento, en eventos que nosotros hacemos en la iglesia, como retiros, y el Señor me puso pues el dar mi testimonio sobre lo que es la depresión, sobre lo que es el suicidio y todo eso. Gracias a Dios, en nuestra iglesia contamos con unos pastores, con líderes que son sumamente, son personas muy llenas de Dios, mm, personas muy llenas de fe y que nos dan la oportunidad de que podamos crecer y que podamos, pues, llevar palabra, ¿verdad?, a otras personas. Entonces, pues ellos les platiqué sobre lo que Dios me estaba hablando sobre dar mi testimonio y me dijeron, está bien. Entonces comencé a dar la enseñanza en estos eventos y la verdad que ha sido de gran bendición. El Señor me comenzó a usar en ese entonces, bueno, desde ese entonces para traer palabra en mi iglesia y ha sido una oportunidad que yo le digo al Señor, si aunque sea a una persona, ese testimonio alcanza y que pueda salvar, vale la pena, vale la pena. Y esa es la meta, ¿no? Que podamos llevar esa palabra de esperanza, de salvación, de fuerza a esas personas que quizás no han
entendido o no han conocido la gracia y la misericordia de Dios y que puedan saber de que hay un Dios que les ama y que hay personas que están pasando por la misma situación, pero que pueden salir adelante y que sí hay esperanza. Entonces, se me ha dado la oportunidad en mi iglesia de poder compartir la palabra, de poder traer palabra a lo que es la congregación y de poder compartir en estos eventos, lo cual ha ayudado muchísimo y pues eventualmente me gustaría pues seguir quizás teniendo grupos más enfocados en cuanto a las mujeres y que podamos hablar más de estos temas, porque muchas veces, como decía antes, uno se lo guarda, ¿no? Uno se queda con todos los problemas y uno se queda con todo lo que uno está sintiendo y muchas veces uno no lo comparte y luego te das cuenta de que hay una persona de que sí pasó por eso mismo, como tú te sientes y que esa persona pudo salir adelante, entonces todo eso ayuda. ¿Qué cambios positivos has visto en las vidas de las mujeres a las que has acompañado? Las personas que les he podido compartir el testimonio, las que han venido a mí, que me han dicho, wow, tu testimonio me ha ayudado muchísimo. am, Algunas de ellas me han compartido que les ha ayudado a ver la vida diferente, a tener más fuerza de decir, ok, sí puedo salir adelante, sí, sí puedo seguir con mi vida y que entiendan han logrado entender de que la vida no termina ahí, de que la misericordia de Dios está para ellas y que así como Dios obró en mi vida, que también lo puede hacer en la vida de ellas. Ha sido muy, muy bonito. ¿Y cuál es tu visión a largo plazo? ¿Cómo te miras tú de aquí a 10 años? Me gustaría culminar lo que es mi carrera en lo que es la psicología y tener la oportunidad de poder dar terapias a personas y ayudar de esa manera, ¿no? A aquellos que lo estén necesitando. Me gustaría pues seguir haciendo lo que hasta ahora el Señor ha venido haciendo conmigo, que es traer la palabra y poder llevar la palabra aún a más personas, de poder llevar esa palabra de esperanza, de poder llevar la palabra de Dios a muchas otras personas. Entonces, dentro de unos 10 años yo diría que me miraría de esa manera, no como ejerciendo esa carrera y ayudando a muchas personas, ya sea en la comunidad, en la iglesia y de todas las maneras que yo pueda. Ya que tú has pasado muchas cosas, has pasado por muchas etapas ahora en la que estás, ¿qué haces cuando necesitas renovar fuerzas? Porque la vida siempre es dura, a su manera, en diferentes tiempos, pero siempre muestra la parte dura. ¿Qué haces? ¿Cómo te renuevas ahora que has vivido, digamos, un antes y un después de tu historia que ha sido fuerte, que ha sido como, es un sello de experiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo renuevas tus fuerzas? Trato de mantenerme en lo que es la oración, trato de mantenerme en lo que es la adoración al Señor, de leer la palabra y también me he rodeado de personas que tienen mucho conocimiento, personas que también han pasado por muchas experiencias en lo que son los caminos de Dios y me han llenado de, pues también de esperanza, de conocimiento. Entonces, cuando yo me siento, porque uno pasa por situaciones y a veces esas situaciones se repiten, ¿no? Porque obviamente vivimos una vida en la que siempre estamos expuestos a muchas presiones, a llenar expectativas, a querer tantas cosas que a veces nos llenan de frustración. Entonces muchas veces todavía estamos propensos a caer todavía puede ser en depresión, en sentirse muy triste y todo eso, ¿no? Como lo que aprendí, lo que me ayudó en ese entonces, trato de seguir usando esas mismas herramientas para seguirme, para fortalecerme y para mantenerme, ¿no? Que es, como decía, la oración, la palabra, el rodearme de personas que me hablen de la palabra de Dios, personas que también estén en la oración. Mis pastores, la verdad que son maravillosos. Yo sé que si yo me siento de alguna manera, yo puedo ir y hablar con ellos. Tienen las puertas abiertas para que podamos ir y hablar con ellos. Así que cuando yo necesito que siento hablar con alguien,
trato de encontrar esa guianza para poder hablar con alguien lo que me está pasando y que pueda yo ver las cosas desde la perspectiva de otra persona y así poder ayudarme a entender lo que estoy viviendo, ¿no? Para no encerrarme Mm. solamente en lo que yo estoy sintiendo y solamente en lo que yo estoy pensando y cómo yo estoy viendo las cosas, porque muchas veces eso es lo que nos lleva a profundizarnos más en lo que es la depresión, a profundizarnos más en lo que nos lleve a tener pensamientos de suicidio, el encerrarnos tanto en nosotros mismos, ¿no? Entonces, me he rodeado de personas maravillosas con las que yo puedo conversar y que me pueden decir, no, mira, estás viendo las cosas de esta manera, pero ¿por qué no las miras de esta? Entonces, eso ha sido muy importante, el mantenerme en lo que es la oración, adorar al Señor, la palabra y el rodearme de personas que puedan ayudarme a ver las cosas, no solamente desde mi punto de vista. ¿Qué consejo práctico le darías a una mujer que quiere comenzar de nuevo una nueva vida? Les diría, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Requiere fuerzas? Sí, requiere fuerzas. La palabra nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente y no temas que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Saber de que Dios está con nosotros, que no estamos en este camino solos. Podemos sentirnos a veces que estamos solos, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Usemos las herramientas que Dios nos ha dejado para que podamos ayudarnos. Seamos fuertes. Y yo sé que a veces uno dice, oh, sí es fácil decirse fuerte, pero a veces no es tan fácil ser fuerte. Pero Dios ha depositado mucha fuerza en nosotros. Tenemos que encontrar esa fuerza para poder usarla. Y sobre todo eso, no saber de que no estamos solos y puedes comenzar buscando la presencia de Dios. Puedes comenzar ya sea congregándote en una iglesia o dependiendo de qué tan profunda sea tu situación, buscando ayuda. Si necesitas conversar con una persona, buscar ayuda de alguien con quien puedas conversar, un psicólogo o un terapeuta y alguien que te ayude a poder redireccionar tu vida y entender de que sí hay esperanza, de que hay un propósito mayor en nuestras vidas y de que sí podemos salir adelante. ¿Qué legado quieres dejar como una mujer cristiana, futura psicóloga y líder comunitaria? Me gustaría dejar eso plasmado, ¿no? De decir, a pesar de que estemos pasando por situaciones muy oscuras y muy difíciles, que sí hay esperanza, de que sí podemos salir adelante, de que mi testimonio pueda ser un testimonio de que he plasmado para ayudar a aquellos que se sienten sin esperanza, aquellos que creen de que la misericordia y el amor de Dios no es suficiente para ellos y que puedan saber de que la misericordia y el amor de Dios es suficiente y que alcanza a todos, nos alcanza a todos y que podemos alcanzar la gracia de Dios. So, me gustaría pues dejar, como dicen, ¿no? Eso plasmado de que mi testimonio siempre pueda servir como, sí, hay esperanza, se puede salir adelante a pesar de las dificultades. Y tú eres el ejemplo de que hay esperanza, de que las cosas pueden cambiar y que tu propósito puede ser otro, ¿no? Y que lo que te está pasando en este momento tiene un propósito mayor para que puedas dar esa esperanza a otras personas como lo estás haciendo tú. Se nos ha pasado la hora volando, tenemos para mucho hablar, Cintia, y bueno, te voy a seguir convocando en un futuro para otras entrevistas para que nos vayas comentando cómo te está yendo. Pues ya queremos ser parte de esa graduación cuando salgas licenciada en psicología, porque ese es un propósito muy importante y cuando decimos que Dios da herramientas y conocimientos, creo que tú vas a ser una de a las que va a dar los conocimientos para que nos ayudes comprendiendo que vas a ser una profesional psicóloga, pero también comprendiendo la fe
¿no? Y las personas que están en una determinada religión, en una iglesia, vas a poder ayudarles con ese conocimiento porque tú eres parte de una de ellas, entonces es como la parte ventajosa de que a veces eh, uno no se abre dentro de esos lugares porque dice, bueno, me van a juzgar y yo ya estoy en la iglesia y supuestamente todo tendría que estar bien, pero no están bien las cosas, me siento triste. Tú vas a poder comprender eso. Entonces, pues, decir muchas gracias por esa valentía de contarlo y con tu historia inspirar a muchas personas que nos están oyendo y nos están viendo a que sí se puede, a que si quieren comunicarse con ella para seguir hablando con Cintia, pues déjenos un mensaje y nosotros les vamos a hacer el contacto con Cintia. Si quieren ir a la iglesia de Cintia, está en Orlando. Estás en Orlando, ¿verdad, Cintia? No, la iglesia de nosotros está aquí en Miami. En Miami. En Ok, Miami, sí. en Miami. Entonces, pues les hacemos el contacto para que vayan. Entonces vamos a tener toda la información de Cintia. Muchísimas gracias, Cintia. Pues agradecer nuevamente a Radio Jornalera por dar el espacio a Mujeres por el Cambio, por Women Working Together USA y poder salir todos los jueves para ustedes siempre trayendo a invitados que nos inspiran, que nos dan fuerza y que nos dan ese aliento para seguir adelante en tiempos tan difíciles. Estamos pasando tiempos muy difíciles, pero también siempre han habido tiempos difíciles. Tenemos que dar una ojeada a nuestra historia, siempre, y Dios nunca abandona. Entonces tenemos que tener esa fe, tenemos que ayudarnos. Todo lo cambia, dice aprieta pero no ahorca, eso es lo que va a pasar y pues nosotros pongámonos muy fuertes con nuestra fe, porque nuestra fe mueve montañas y va a mover esas montañas que están pues acorralando a nuestras comunidades. Mucha fuerza, mucha fuerza. Bueno, hasta el próximo jueves y le voy a dejar la despedida final a Cintia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido un placer poder compartir mi experiencia, mi testimonio con ustedes y espero de que les sirva a alguien de saber de que tu vida sí tiene un propósito y sí hay esperanza para salir adelante y pues pido a Dios de que puedan recibir la gracia y la misericordia de Dios y pues que Dios les bendiga. Buenas noches.